Bienvenida a 1000 libros y una bibliotecaria. Soy Alicia y hoy quiero acompañarte a descubrir una de las novelas más inquietantes del siglo XX. Una de esas que te cambian la manera de mirar tu vida diaria. Seguramente escuchaste hablar de Orwell y su 1984, esa distopía del miedo, de la vigilancia y del gran hermano. Pero hoy nos toca visitar la otra cara de la moneda, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Si Orwell nos advertía sobre un mundo donde perderíamos la libertad por el miedo, Huxley nos advirtió de algo todavía más sutil y escalofriante, que podíamos perderla por el placer. Imagina un futuro donde no existe el dolor, donde la tristeza, la incomodidad y hasta las dudas desaparecen con una pastilla llamada soma. Un mundo en el que todos son felices, productivos y entretenidos, pero ya no son libres. Huxley escribió esta novela en 1932, hace más de 90 años, y aún hoy nos obliga a preguntarnos, ¿queremos ser realmente felices o queremos ser realmente humanos? En este episodio vamos a recorrer ¿quién fue Aldous Huxley y por qué escribió esta novela? ¿Cómo nació Un mundo feliz y qué pasaba en el mundo en ese momento? La historia y sus personajes principales, sin spoilers finales. Los grandes temas que siguen resonando hoy: la felicidad como control social, la manipulación del deseo, la cultura del entretenimiento. Y por supuesto, te contaré mi opinión como bibliotecaria. ¿Por qué lo recomiendo? ¿A quién? Y también a quién quizás no. Al final, tendrás un reto, como siempre, un pequeño gesto para resistir la comodidad engañosa de este mundo feliz. Y no te vayas sin escuchar el final, porque allí te adelantaré nuestro próximo episodio, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, otro clásico imprescindible que nos invita a pensar qué pasaría si la rebeldía fuera leer. Aldous Huxley nació en Inglaterra en 1894, en el seno de una familia que parecía destinada a dejar huella. Su abuelo era nada menos que Thomas Henry Huxley, el famoso biólogo conocido como el Bulldog de Darwin, uno de los grandes defensores de la teoría de la evolución. Es decir, Huxley creció rodeado de ciencia, debate y pensamiento crítico. Pero su infancia no fue tan feliz como podría sonar. Su madre murió cuando él tenía apenas 14 años, y esa pérdida lo marcó profundamente. A los 16 años sufrió una enfermedad en los ojos que casi lo dejó ciego. De hecho, durante gran parte de su vida tuvo la vista muy dañada y necesitaba ayuda para leer y escribir. Imagínate, un adolescente apasionado por los libros, la ciencia y el arte, que de repente apenas podía ver. Muchos habrían renunciado, pero Huxley decidió que, aunque su vista estuviera limitada, su visión del mundo no lo estaría jamás. Se formó en Oxford, donde estudió literatura inglesa, y pronto empezó a escribir poesía, ensayos y novelas, pero con un sello muy particular. No era solo un escritor, era un observador obsesivo de la sociedad. Le fascinaban la ciencia, la psicología, la filosofía oriental, las artes, y al mismo tiempo le horrorizaba cómo la industrialización y la tecnología podían transformar la vida humana. En los años 20 viajó a Estados Unidos y quedó impresionado y también asustado por el modelo de vida norteamericano. Las fábricas de Henry Ford, con su producción en cadena, le parecían un símbolo perfecto del futuro, un mundo eficiente, pero deshumanizado. Y aquí empieza a tomar forma la idea que cristalizaría en un mundo feliz, una sociedad organizada como una gran fábrica, donde incluso los seres humanos se producen en cadena, donde todo está pensado para mantener la estabilidad y la felicidad, aunque eso signifique eliminar la libertad, la diversidad y la profundidad de la experiencia humana. La novela fue escrita en 1931 y publicada en 1932, en pleno periodo de entreguerras. Un mundo sacudido por la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el ascenso del fascismo en Europa y el avance del comunismo en Rusia.
la gente miraba hacia el futuro con miedo e incertidumbre, y Huxley escribió no una utopía, sino una advertencia disfrazada de paraíso. Es curioso, porque Un mundo feliz no fue recibida al principio con el mismo entusiasmo que más tarde. Muchos la vieron como exagerada, incluso demasiado pesimista, y sin embargo, hoy se estudia junto a 1984 de Orwell y Fahrenheit, 451 de Bradbury, como una de las 3 grandes distopías del siglo XX. Para mí, como bibliotecaria, hay un detalle precioso. Huxley escribía con la convicción de que los libros son incómodos y que esa incomodidad es esencial. Él mismo decía que la función de la literatura no es tranquilizarnos, sino sacudirnos, y sinceramente creo que esa es la magia de Un mundo feliz. No nos deja escapar con un ¡qué horror!, sino que nos obliga a mirarnos al espejo y a preguntarnos si no estamos poco a poco construyendo nosotros mismos esa dictadura de la felicidad. En 1932, Aldous Huxley publica Brave New World, que en español conocemos como Un mundo feliz. La editorial Chatto y Windus lo lanza en Londres y desde el primer momento el libro causa un verdadero revuelo. Piensa en el lector de 1932, acostumbrado a novelas tradicionales, a historias de amor, aventuras o relatos sociales. Y de pronto aparece un libro que describe un futuro en el que los seres humanos ya no nacen de manera natural, en el que la familia ha desaparecido como institución y en el que el placer sustituye cualquier aspiración más profunda. Las primeras críticas fueron muy polarizadas. Algunos lo consideraron brillante, visionario, un ejercicio de imaginación radical. Otros lo tildaron de ofensivo, de nihilista, incluso de inmoral. Y no es de extrañar, Huxley estaba atacando pilares que parecían intocables: la maternidad, la religión, la cultura, el mismo concepto de progreso. Todo quedaba bajo sospecha en su novela. En Inglaterra y Estados Unidos, Un mundo feliz se leyó al principio como una sátira, casi una exageración grotesca, pero poco a poco, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, la crítica empezó a reconocer la enorme lucidez de Huxley. Durante los años 50 y 60, cuando la televisión se convirtió en el centro de la vida doméstica, muchos críticos volvieron a leer la novela y dijeron: esto es lo que Huxley ya había anticipado, una sociedad anestesiada por el entretenimiento. En los años 70 y 80, con el auge de las drogas recreativas y el consumismo masivo, el libro volvió a ganar fuerza como advertencia. Y hoy, en plena era digital, con nuestras vidas atravesadas por pantallas, dopamina instantánea y entretenimiento infinito, Un mundo feliz parece más vigente que nunca. Huxley, además, se encargó de reforzar su mensaje en ensayos posteriores. En 1958 publicó Regreso a un mundo feliz, donde analizaba la evolución del mundo 25 años después de su novela. Y allí lo dijo sin rodeos: el mundo se parece mucho más a mi predicción de lo que yo pensaba cuando la escribí. Ese es uno de los puntos que suelo contar a los lectores cuando me preguntan: ¿por qué debería leer este libro hoy? Porque no es solo una novela escrita hace casi un siglo. Es un texto que se ha ido confirmando una y otra vez en cada década. De hecho, hay un detalle interesante. En muchas encuestas literarias, cuando se pregunta cuál es la distopía más aterradora, la pelea siempre está entre 1984 y Un mundo feliz. Y muchísima gente responde que Huxley da más miedo, precisamente porque su mundo feliz parece más cercano, más realista, más seductor. Así que, desde su publicación en 1932 hasta hoy, el libro ha pasado de ser una rareza literaria a convertirse en un clásico universal. Un clásico incómodo, sí, pero justamente por eso imprescindible. Porque, como digo siempre en la biblioteca, los clásicos no son los libros más leídos, son los libros más necesarios. Y Un mundo feliz es, sin duda, uno de ellos. Ahora que ya conocemos a Huxley y el impacto de su obra, entremos en el corazón de Un mundo feliz,
su historia y sus personajes. La novela comienza en el centro de incubación y condicionamiento de Londres Central, un lugar frío y aséptico donde los seres humanos ya no nacen de manera natural. Allí se fabrican, se diseñan, se producen en masa, siguiendo procesos científicos. Los personajes principales son más que individuos, son símbolos. Bernard Marx representa la inseguridad y la incomodidad en un sistema aparentemente perfecto. Lenina Crown es la tentación del placer superficial frente a la posibilidad de sentir algo más auténtico. John, el salvaje, refleja el ser humano completo, capaz de sufrir y de amar, enfrentado a una sociedad que lo considera absurdo. Mustapha Mond representa el poder paternalista que decide por todos, que protege a la gente de sí misma a cambio de su libertad. La figura central es Mustapha Mond, uno de los llamados interventores mundiales. Él es uno de los guardianes de este orden. Para él, la libertad individual es peligrosa, el sufrimiento es inútil. Lo único que importa es la estabilidad, y la estabilidad se logra a través del control absoluto de la natalidad, del placer, del entretenimiento y, por supuesto, del soma, esa droga perfecta que elimina cualquier malestar. Desde el inicio, Huxley nos muestra un mundo dividido en castas, alfas y betas como inteligentes encargados de dirigir la sociedad, gamas, deltas y epsilones como programados para trabajos simples, repetitivos, mecánicos. Nadie se rebela porque nadie puede. Han sido condicionados desde el nacimiento para aceptar su lugar como natural y hasta deseable. Aquí entra en escena Bernard Marx, un alfa, pero un alfa diferente, físicamente más bajo que sus pares, inseguro, siempre sintiéndose un poco fuera de lugar. Bernard representa la grieta en el sistema, alguien que empieza a ver que bajo toda esa aparente perfección hay algo profundamente vacío. A su lado aparece Lenina Crown, una mujer beta. Lenina es atractiva, encantadora, pero completamente moldeada por los valores de su sociedad, promiscua, superficial, devota del soma. Es un personaje fascinante porque encarna la tensión entre lo humano y lo condicionado. A veces parece que siente algo más profundo. Otras vuelve al redil del sistema. Cuando Bernard y Lenina viajan a la Reserva Salvaje Nuevo México. Allí todavía viven personas al margen del mundo feliz, con tradiciones, familias, religión y dolor. Para los habitantes del mundo civilizado, esa reserva es casi un zoológico humano, pero es allí donde conocen a John, el salvaje. John es hijo de una mujer del mundo feliz, Linda, que quedó atrapada en la reserva años atrás. John ha crecido en un cruce extraño entre la cultura ancestral y los recuerdos fragmentados de su madre sobre el mundo tecnológico. Además, ha leído a Shakespeare, y eso lo convierte en un hombre que piensa, que siente, que se pregunta por la verdad y la belleza. Cuando Bernard lleva a John de regreso a Londres, el choque es brutal. John se convierte en una celebridad. Para la sociedad es una curiosidad, un espectáculo. Para John, en cambio, el mundo feliz es una pesadilla disfrazada de paraíso. No puede entender cómo la gente puede vivir sin pasión, sin dolor, sin amor verdadero. Y aquí surge la gran confrontación, el diálogo entre John y Mustapha Mond. Uno defiende la incomodidad de la libertad, el dolor como condición de lo humano. El otro defiende la estabilidad, el placer artificial, la paz a cualquier precio. Ese debate es el núcleo de la novela, la verdadera batalla ideológica. Cuando leo Un mundo feliz, no puedo evitar pensar en los lectores que llegan a la biblioteca buscando libros de autoayuda, novelas ligeras, algo que les haga sentir bien sin esfuerzo. Y está bien, claro, todos necesitamos alivio de vez en cuando. Pero luego pienso en esos otros libros, los que incomodan, los que te obligan a hacerte preguntas difíciles. Esos son los libros que transforman. Y Un mundo feliz es exactamente eso.
Huxley nos recuerda a través de sus personajes que lo que nos hace humanos no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo. No es la felicidad sin fisuras, sino la posibilidad de elegir, aunque esa elección traiga sufrimiento. Y esa es, quizá, la verdadera tragedia de John, que descubre demasiado tarde que en un mundo sin dolor tampoco hay espacio para la verdad, ni para el amor, ni para la libertad. Llegados a este punto, quiero que hagamos juntos un ejercicio. Más allá de la historia, más allá de los personajes, preguntémonos, ¿qué significa un mundo feliz para nosotros hoy? Porque una obra se convierte en clásico cuando sigue hablando, década tras década, a lectores que viven en mundos completamente distintos al del autor. Y eso es exactamente lo que pasa con este libro. Nos habla de la felicidad como control social. Huxley nos plantea una paradoja inquietante. ¿Y si la felicidad pudiera ser usada como instrumento de dominación? En su mundo no hay torturas, no hay cárceles masivas, no hay policías reprimiendo multitudes. No hace falta. La gente se siente bien, siempre. Y ese bienestar es suficiente para que no se plantee nada más. Hoy pensemos un momento. ¿Cuántas veces hemos aceptado algo injusto porque nos ofrecía comodidad? ¿Cuántas veces elegimos lo que nos entretiene, aunque sepamos que no nos enriquece? No hablamos de drogas químicas, como el soma, pero ¿qué hay de las drogas digitales, de esa pequeña descarga de dopamina cada vez que llega una notificación al móvil? Otro tema central es el consumismo como religión. En el mundo feliz, la economía gira alrededor de producir, consumir y desechar. La idea de reparar, de conservar, es absurda. El final es mejor que el arreglo, repiten los personajes como un mantra. ¿Y no nos pasa lo mismo hoy? La ropa de temporada, los dispositivos que se cambian cada año, las modas que duran apenas semanas. Vivimos en un ciclo constante de consumo. Y como bibliotecaria me pregunto, ¿qué pasa cuando tratamos los libros igual? Cuando leemos rápido solo para tachar títulos de una lista sin detenernos a reflexionar. También tenemos la pérdida de la individualidad. En un mundo feliz no existen las familias, no existen los vínculos profundos. Nadie pertenece a nadie. O, mejor dicho, todos pertenecen a todos. Ese aparente progreso borra lo que nos hace únicos y al hacerlo elimina también la capacidad de rebelarse, de cuestionar, de amar de verdad. Lo que Huxley nos advierte es que una sociedad demasiado enfocada en la estabilidad puede sacrificar lo más precioso, la diversidad, la diferencia, la voz individual que se atreve a decir «no estoy de acuerdo». El precio de la libertad está reflejado en el gran enfrentamiento entre John y Mustafa Mond, cristaliza en una pregunta que atraviesa toda la novela. ¿Preferimos una vida cómoda, sin dolor, pero también sin libertad, o una vida difícil, con sufrimiento, pero auténtica? No hay respuesta fácil. Por eso un mundo feliz incomoda tanto, porque todos en algún momento hemos deseado escapar del dolor, aunque sea a costa de algo esencial. Como bibliotecaria, muchas veces he visto a jóvenes que llegan a la sala buscando libros que les ayuden a sentirse bien. Y claro, eso es comprensible, pero cuando alguien se atreve a llevarse un mundo feliz, sé que algo está cambiando en ellos, que están listos para hacerse preguntas grandes, que buscan más que entretenimiento, buscan verdad. Lo impresionante es que Huxley escribió esto en 1932, antes de Internet, antes de las redes sociales, antes de que los teléfonos móviles se convirtieran en extensiones de nuestro cuerpo. Y sin embargo, todo lo que describió resuena hoy. El entretenimiento constante, la superficialidad del consumo y la evasión del dolor a cualquier precio. Huxley no predijo máquinas, predijo actitudes humanas, y esas actitudes, más de 90 años después, siguen siendo las mismas. Me gustaría hablarte sobre las 3 fases dentro del libro que para mí son míticas. 1 gramo de soma vale más que 1 kilo de pena. Aquí Huxley
nos muestra cómo la sociedad prefiere una felicidad artificial a enfrentar el dolor real. Hoy, ¿no buscamos también nuestros somas digitales en redes, compras o distracciones? Las palabras pueden ser como rayos X si se usan adecuadamente, atraviesan cualquier cosa. Una reflexión que nos recuerda por qué los libros incomodan, porque nos atraviesan, nos hacen pensar y sentir. Por eso en la novela los controlan, porque un pensamiento libre puede ser peligroso. La civilización no tiene necesidad de nobleza ni de heroísmo. Las condiciones deben ser tan estables como para que nadie las necesite. Aquí Huxley nos plantea un dilema. ¿Qué perdemos cuando eliminamos el conflicto y el riesgo? Perdemos la posibilidad de actos valientes, de crecer en la adversidad. Cada vez que recomiendo Un mundo feliz, me pasa algo curioso. Los jóvenes lo leen como una exageración, pero los adultos suelen volver con una sonrisa incómoda, como si hubieran visto demasiado de sí mismos en esas páginas. Y lo entiendo, porque este libro no te señala con el dedo como 1984. Este libro te seduce. Y cuando te das cuenta de lo mucho que disfrutas esa seducción, es cuando de verdad empieza a inquietarte. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es un libro que despierta preguntas incómodas y necesarias, o porque ayuda a mirar la sociedad de consumo con otros ojos, y porque es ideal para jóvenes lectores que empiezan a preguntarse ¿qué hay detrás de lo que me venden como felicidad? ¿A quién se lo recomendaría? A estudiantes que quieran comprender mejor la relación entre placer y control social, o a lectores que disfrutan de las distopías, pero también de la filosofía detrás de ellas. Y a cualquier persona que sienta que la felicidad inmediata de las pantallas le deja un vacío. ¿A quién no se lo recomendaría? A lectores que buscan evasión ligera, porque este libro no es cómodo ni pretende serlo. Y a quienes prefieren historias con giros trepidantes y acción, porque Huxley construye más ideas que aventuras. Siempre digo, prepárate para que este libro no te deje dormir tranquilo, porque la verdadera incomodidad empieza cuando ves que lo que describe se parece demasiado a tu día a día. Te invito a participar en el reto número Huxley en tu semana. Elige una de estas 3 opciones. La primera es que la próxima vez que sientas incomodidad no abras el móvil. Quédate con la sensación durante 2 minutos y escribe qué pasa en tu cabeza. ¿Crees que estabas buscando tu suma? En lugar de abrir el teléfono, abre un libro, aunque sea por 5 minutos, y la segunda es que leas un libro o un artículo que no te entretenga, sino que te incomode, y cuéntame tu experiencia. Usa el hashtag #MiSomaLiterario y cuéntanos en comentarios. Así que la pregunta final que me deja este libro es: ¿qué estamos sacrificando en nombre de nuestra comodidad? Si nunca sentimos dolor, ¿podemos valorar la alegría? Si nunca enfrentamos el vacío, ¿podemos amar de verdad? Si nunca tenemos que elegir, ¿seguimos siendo humanos? Eso es lo que me fascina de Un mundo feliz, que no nos ofrece respuestas fáciles, sino un espejo incómodo en el que mirarnos. Queridos lectores, aquí cierro este episodio. Espero que, al igual que a mí, este libro les acompañe mucho más allá de estas palabras. Y los invito a un reto sencillo. Esta semana, cuando busquen refugio en el entretenimiento o en las pantallas, pregúntense, ¿es mi soma? Y aunque sea una vez, elijan el silencio, la incomodidad, la lectura de algo que los desafíe. En el próximo episodio hablaremos de otra distopía inolvidable, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, una novela que enciende un fuego muy distinto, pero igual de necesario. Viajaremos a un mundo donde los bomberos no apagan fuegos, los encienden. Hasta entonces, sigue leyendo, sigue cuestionando, sigue eligiendo, porque ahí, en esa elección, está tu libertad.